Bienvenidos sean cada uno de ustedes a mi canal. Les habla el Errante. En esta ocasión les comparto pequeños relatos que saqué de la página de Reddit. Es un formato que me gustó y me gustaría compartir con ustedes. Espero disfruten cada una de las historias. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaban. Cuando me casé nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado. Solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metimos más muebles, pero seguía haciendo frío. Escuchábamos crujidos, pensamos era la tubería. Al poco tiempo comenzábamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decidíamos no hacer mucho caso. Después sentíamos la presencia de alguien. Trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo, mi esposa y yo comenzábamos a pelear sin razón. Se movían cosas, muy leve, algún libro, un traste en el refrigerador. Seguían golpeando en la puerta, hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa. Vinieron a ser limpias, digamos más fuertes que la del padre, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió. No hemos vuelto a tener ningún problema de este tipo. Seré breve. Solía aparecerse una especie de sombra viviente en mi cuarto. Un tipo bastante alto con gabardina y sombrero. Sus facciones eran imposible verlas en medio de la oscuridad. Al principio me daba miedo. Después me acostumbré. Jamás me hizo daño. Él solo observaba de pie cerca de mi cama. Hice de todo para que se fuera. Otras veces era sumamente común oír que arrastraban algo en el techo de la casa como cadenas. Era ya algo tan común que en lugar de sentir miedo, sentía curiosidad. Una noche, 3 o 4 a.m., al oír los ruidos subí a la azotea, machete en mano. No había nada. Regresé a dormir. Noches después los ruidos regresaron. Nunca supimos qué provocaba esos ruidos, ni qué era esa sombra, ya que mis hermanos llegaron a verla también. Tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extras lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Duré 1 o 2 años trabajando todos los días de 7 a.m. a 9 p.m. A veces me quedaba trabajando hasta las 11 p.m. Quizá lo que vi fue producto del cansancio. Quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa. Había pocos autos. Me estaba quedando dormido al volante. De pronto en la orilla de la carretera empecé a ver muchas personas, todas de pie, y conforme me acercaba, las personas desaparecían. Fue muy extraño. Podía ver las largas filas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían. Fue cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera, productos de accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me advertían, y así fue porque justo en ese momento me salí de la carretera, pero reaccioné rápido y pude maniobrar y subirme de nuevo. Eso pasó hace más de 20 años, y hasta ahora lo cuento. Como dije, quizá fue el cansancio, quizá es el instinto de supervivencia, y la mente genera algo para que reaccionemos. No lo sé realmente. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo.
Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir, yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió del lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se quedan a dormir en Airbnb viejitos. Una vez íbamos con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó, ¡No! Y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera, a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no, pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después ella llega conmigo a clases y me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día, que llegamos para ver quién era, y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña. Y le preguntó a mi novia a la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Hace un par de años trabajé en un hospital privado. Una noche, con las compañeras de segundo piso, comenzaron a contar historias de terror. Y contaron una historia que había sucedido esa misma mañana. Según enfermeras del turno matutino y guardias de cuneros, durante el día vieron que una niña de aproximadamente 3 años salía del ascensor y se dirigía a tococirugía. Al pasar el rato y sin regresar, volvía por el ascensor para dirigirse a toco.
El único pero de esto es que los elevadores no conectan con nada salvo al pasillo principal del piso. Y en tococirugía no hay escaleras. No había manera de que la misma niña, saliera de ascensores, se dirigiera a Toco y regresara nuevamente por los elevadores. Eso fue lo menos terrorífico para mí. Lo que sucedió viene a continuación. Al terminar esa guardia, me dirigí a mi casa. Salía a las 8 a.m. y llegué aproximadamente 8:30. Todo era una rutina para mí. Al llegar a casa ponía candado a la reja del patio frontal y seguro la puerta de madera de la entrada. Me hice mi desayuno normal, nada pesado según yo, y fui a dormir como 9:30, 10. No estoy seguro qué fue lo que me despertó. Su voz, un sonido o simplemente su mirada. Al abrir los ojos, una niña me miraba fijamente. Estaba agarrada del respaldo de la silla del escritorio, por lo que solo pude ver sus manos y la parte superior de su cabeza. Ojos azul claro y cabello liso color miel en forma de hongo. Lo único que se me ocurrió hacer fue taparme completamente con la sábana. Cuando se me despejó un poco la mente por el susto, di por hecho de que había sido solo un sueño, que no podía ser verdad. Me destapé, me senté en la cama y vi cómo la niña iba caminando en dirección a la puerta de entrada. Le grité, y al ver que no respondió nada, decidí ir tras de ella. Cuando abrí la puerta de madera, justo enfrente de mí estaba esperando a la niña, con una hoja en la mano. Le agarré la carta y leí lo que decía: Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Vengo a solicitar una ayuda, etcétera, etcétera. Cuando terminé de leer la carta, estaba muy asustado, casi al punto de las lágrimas, y mi reacción fue solo decirle ¡no! Cerré la puerta y me estuve parado sin poder hacer nada hasta que decidí que no podía hacerme daño, o que no había nada, sino una aparición, qué sé yo. Cuando salí a buscar a esa persona directamente a la calle, no había nadie. La calle estaba desierta, muy tranquila, y sí, el candado de la reja estaba abierto. ¿Qué les parecieron estos cortos relatos? Espero les hayan gustado. Este formato lo disfruté mucho y me gustaría seguir haciéndolo. Igual me gustaría que dejaras tus comentarios y igual sugerencias que te gustaría escuchar en este canal. Sin más, esto fue El Errante.